día con todos. Hoy les vamos a hablar sobre las propiedades biológicas del suelo que llevamos en el curso de manejo y conservación del suelo a cargo del ingeniero Teodoro Huarguachipán. Y las propiedades biológicas de los suelos. Estas son asociadas a la presencia de materias orgánicas de forma de vida animal, tales como los microorganismos, los insectos, lombrices, que constituyen a definir su capacidad de suelo. Las propiedades biológicas del suelo son relativamente importantes, ya que está constituida por la microfauna del suelo, como bacterias, hongos, nemátodos, insectos y lombrices, los cuales mejoran las condiciones del suelo y aceleran la descomposición y mineralización de la materia orgánica. La vida en el suelo es muy importante, pero ¿por qué decimos que el suelo tiene vida? La importancia del suelo tiene que ver con el hecho de que es sobre donde la vida tiene lugar y debido a los diferentes procesos naturales como la permeabilización del agua, podemos hablar también de seres vivos como plantas, vegetales, animales e incluso los seres vivos. Y para eso el suelo tiene que ser primero firme, estable y seguro. En los suelos es necesario determinar dos parámetros que indican su calidad biológica, y estamos hablando de la diversidad y de la abundancia específicamente. En el caso de la materia orgánica presenta en sí mismo un sistema complejo. Esta materia orgánica es elaborada de compuestos orgánicos que provienen de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas, animales y sus productos de residuo en el ambiente natural. La materia orgánica está formada por materia inerte y energía propiamente dicha. La actividad biológica del suelo. La mayor actividad biológica del suelo se realiza desde la superficie del suelo a unos 20 centímetros de profundidad. En aquí, las colonias de bacterias se adhieren a las partículas pequeñas de arcilla, suelo y raíces de plantas para así producir sustancias orgánicas, y esto funciona como su alimento. Las bacterias que transforman los procesos más importantes dentro de los suelos son las siguientes. Primero son las bacterias que transforman los compuestos en azufres. Estas son diferentes y entre ellas tenemos lo que son las Thiobacillus, las Dioxidans, las Novellus, los Didoparus y los desnitrificadores. Luego tenemos las encargadas de transformar y fijar los compuestos de nitrógeno, y entre estas tenemos lo que son los bacilos, los pseudomonas, la Clasitrium y la Nitrobacter. Y también las algas verdes y azules. Para la solubilización de los compuestos fosfatados, las bacterias no presentan ninguna característica principal en cumplir esa función, pero sí existe lo que son la relación entre las raíces de las plantas y los hongos. Estos hongos son llamados micorrizas. Los microorganismos del suelo se clasifican según su tamaño. Primero tenemos a la macrofauna. Dentro de la macrofauna se agrupa aquellos animales que miden de 1 centímetro de diámetro a más, ya que se pueden observar a simple vista. Estos son los encargados de efectuar en el suelo lo que son los cambios físicos y en algunos casos también los cambios químicos. Se dividen en dos: animales vertebrados e invertebrados. Los vertebrados son los que se encuentran directamente en contacto con el suelo, y los invertebrados son animales más abundantes y diversos, y estos son los encargados de la descomposición de la materia orgánica. Luego se encuentra la microfauna. La microfauna es el encargado de transformar químicamente los procesos de humidificación y mineralización. Estas bacterias viven aproximadamente entre los 20 y 200 micras. Las bacterias son microorganismos más prolíferos en el suelo, y los más importantes son los protistos, ya que estos transforman químicamente diferentes compuestos a formas similares a las de una planta. Y por último tenemos la mesofauna. En la mesofauna se encuentran aquellos que tienen un tamaño entre las 200 micras y los 1 centímetro. Estos se encargan de producir los cambios físicos y químicos en el suelo. En la mesofauna, el de mayor importancia son los nemátodos, ya que estos, en su gran mayoría, como otros, intervienen en los procesos de descomposición de la materia orgánica y la aceleración y reciclaje de nutrientes, y en particular en la mineralización del fósforo y el nitrógeno. Las propiedades biológicas del suelo están asociadas a la presencia de la materia orgánica y la forma de vida animal, que sería la microfauna, en las cuales tenemos las bacterias, los hongos, los nemátodos, los insectos y como también las lombrices, en las cuales estas nos ayudan a la descomposición y a la mineralización de la materia orgánica. Tenemos un proceso que es el proceso antagónico, en la cual daña como también beneficia
el ataque de las plagas a las plantas. Las propiedades biológicas del suelo están relacionadas con la presencia de materia orgánica y organismos vivos, los cuales contribuyen a definir la vocación agrícola del suelo y que éstas dependen del ciclo del carbono y del nitrógeno. En el ciclo del nitrógeno se relaciona con la actividad microbiana y la fauna del suelo. En lo que es la fijación biológica, los seres vivos no pueden absorber el nitrógeno en estado gaseoso como se encuentra en la atmósfera, por eso son transformados en nitrógeno orgánico para que a través de la fijación biológica, a través de las bacterias simbióticas. En la monificación se refiere a la transformación química del nitrógeno que fue consumido y absorbido por las plantas y animales y que una vez muertas en su descomposición y desprenden el nitrógeno amoniacal. En lo que es la nitrificación consiste en la oxidación biológica del amonio, que por organismos aerobios, que con la amonificación el nitrógeno amoniacal vuelve para ser aprovechados por las plantas. Y que este consiste por dos procesos, que son la nitritación y la nitratación. En la desnitrificación, en este proceso, los nitratos son reducidos al nitrógeno, o sea, prácticamente este proceso son devueltos hacia la atmósfera en forma gaseosa. Ciclo del azufre en el suelo. Antes de empezar con la explicación del ciclo, debemos entender que el azufre es un elemento químico cuyo número atómico es de 16 y su masa atómica es de 32,064 UMA. El azufre en el suelo básicamente lo encontramos en los residuos orgánicos que son depositados en el suelo y posteriormente empieza la acción de los microorganismos, los cuales descomponen estos materiales e incorporan al suelo los compuestos azufrados. En este ciclo encontramos cuatro procesos: la mineralización, inmovilización, oxidación, reducción. La mineralización: actúan los microorganismos dependiendo de las condiciones de humedad del suelo. Los sulfatos se obtienen como producto final en los procesos aerobios y anaerobios, donde el producto final es el sulfuro y el sulfuro de hidrógeno. Inmovilización: los microorganismos incorporan los compuestos azufrados en sus estructuras y luego al morir son devueltos de nuevo al suelo, quedando disponibles para las plantas. Luego tenemos la oxidación. Los compuestos de azufre en forma mineral son oxidados en medios bien aireados para ser transformados en sulfatos. En este proceso participan las bacterias del género Trigoparius, entre otras. Finalmente tenemos la reducción. Los sulfatos que se encuentran en forma disponibles son reducidos hasta transformarse en azufre elemental, el cual se pierde por la volatilización hacia la atmósfera. Luego tenemos el ciclo del fósforo en el suelo. Los microorganismos no necesitan de ninguna especialización, ya que solubilizan el fósforo de compuestos orgánicos insolubles, excretan ácidos orgánicos, lácticos, crítico, oxálico, etc., los cuales actúan sobre estos compuestos dejándolos disponibles para las plantas. También los microorganismos oxidan amonio o azufre, formando ácido nítrico o ácido sulfúrico, los cuales liberan los iones de fosfato de la roca fosfórica. El ciclo de carbono. Como bien sabemos que este ciclo es de gran importancia para la supervivencia de todo ser vivo en nuestro planeta, debido a que de este depende la producción de la materia orgánica, ya que es un alimento fundamental como también básico para todo ser vivo. Los organismos que viven en el suelo son factores determinantes para la circulación de nutrientes y como también de carbono. La materia orgánica acumulada en la superficie del suelo son consumidas por organismos vivos que se encuentran, creando así una reserva de carbono que dura entre 1 a 3 años. Exposición. Conclusiones. Sin el suelo sería imposible la existencia de plantas superiores y sin ellas ni nosotros, ni el resto de los animales podríamos vivir. Esto es importante ya que el suelo suministra los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas y estas consecuentemente son parte importante de la cadena trófica. El suelo es el hábitat de una biota, es decir, el lugar donde se realiza o se desarrolla un conjunto de organismos, como pueden ser plantas, animales, entre otros, especialmente de microorganismos y pequeños animales, que constituyen el edafón.
características más importantes del suelo, como son la permeabilidad, la porosidad, la estructura y composición química. Ayuda a mantener con vida a todo el hábitat biológico, brindándoles una buena nutrición y que éstas liberen por la degradación de los restos orgánicos. Gracias a las propiedades biológicas del suelo, se pueden desarrollar diferentes ciclos, como ya lo vimos anteriormente en la exposición, y permitiendo la vida en la Tierra.